Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. Hoy dedicaremos este video a aquellas selecciones que no eran favoritas a ganar el mundial y aún así lo consiguieron. O dicho de otra forma, y haciendo honor al título del video, veremos la historia de aquellas selecciones campeonas del mundo por las que previo al mundial nadie o quizá muy pocos apostaron por ellas. Unas fueron más sorpresas que otras, pero todas tienen en común que ninguna fue considerada como favorita al título. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. Para comprar ropa y productos deportivos les recomiendo Five Sports. Existe bastante variedad, como las nuevas indumentarias de las selecciones para el mundial, los uniformes de la presente temporada de tu equipo favorito, además calzado deportivo, uniformes para niños, las camisetas de la temporada pasada a un precio increíble y otros accesorios. Aprovecha el 5% de descuento en todas las compras. El enlace del sitio se los dejo abajo en la descripción. En la posición cuarta tenemos a la selección italiana campeona del mundo de 1982. En aquel mundial realizado en territorio español participaron 24 selecciones. Italia no estaba dentro del grupo de favoritas, conformado básicamente por 3 selecciones. La vigente campeona del mundo de aquel momento, Argentina, que por primera vez en un mundial contaba con el joven de 22 años Diego Armando Maradona. Alemania, que era la vigente campeona de la Euro, y la gran favorita a ser campeona, la selección Brasil, de quienes muchos afirman que aquella generación fue una de las mejores selecciones de todos los tiempos. Antes de ver el camino de la selección italiana al título, es necesario aclarar que en aquel tiempo se daba 1 punto por el empate y 2 puntos por la victoria en la fase de grupos. El Mundial de España 1982 se disputó de la siguiente manera. Las 24 selecciones se ubicaron en 6 grupos de 4. Cada grupo entregaba 2 cupos para avanzar a la siguiente fase, que se componía de 4 triangulares. Italia en la primera fase se ubicó en el grupo A al lado de Camerún, Perú y Polonia. Desde aquel comienzo la zurra demostró por qué no estaba en el grupo de las favoritas. Hizo una muy discreta primera ronda empatando los 3 partidos. El primero sin goles ante Polonia, y el segundo y el tercero los empató a 1 gol frente a Perú y Camerún respectivamente. Milagrosamente, pese a no conocer la victoria en esta fase inicial, Italia avanzó a los triangulares como segunda del grupo gracias a que le ganó la posición a Camerún por diferencia de gol. Como lo dijimos anteriormente, aquella segunda fase se compuso de 4 triangulares, donde cada uno entregaba un solo cupo a las semifinales. Italia se ubicó en el triangular más complicado, al lado de Argentina y la gran favorita Brasil. El primer partido Italia se lo ganó 2-1 a Argentina. El primer tiempo finalizó sin goles y en el periodo complementario marcaron Marco Tardelli al 57 y 10 minutos después Antonio Cabrini para los italianos. El descuento argentino llegó por medio de Daniel Passarella al minuto 83. En el segundo partido del triangular, Brasil le ganó 3-1 a Argentina, con goles de Zico, Serginho y Junior. De esta forma, Argentina quedó por fuera y el tercer partido fue una final anticipada. Brasileños e italianos llegaban a ese partido entre ambos con opciones de clasificarse a la semifinal, siendo la más clara para Brasil, que le bastaba el empate por haber tenido mejor gol diferencia. Ya que el partido se dice que fue de los mejores de la historia de los mundiales. Muy temprano al minuto 5, Paolo Rossi le dio el primero a Italia. La reacción brasileña para el empate fue inmediata por intermedio de Sócrates al minuto 12. Nuevamente los italianos al minuto 25 se iban al frente con otra anotación de Paolo Rossi, y con este marcador de 2-1 se fueron al descanso. Al minuto 68 llegó de nuevo el respiro para los brasileños. Falcao anotó el empate y nuevamente metía a Brasil en la semifinal, pero tan solo 6 minutos después, Paolo Rossi ratificaría que aquel sería el mejor partido de su carrera, y puso el 3-2 definitivo clasificando a su selección, y dejando en el camino a la gran favorita y poderosa Brasil de Éder, Serginho, Falcao, Sócrates y Zico. En la semifinal Italia se encontró a un reciente conocido de la primera fase, a la selección Polonia, con la cual ya había empatado sin goles en dicha instancia. En aquel partido nuevamente el goleador y gran figura de ese mundial hizo presencia. Paolo Rossi anotó un doblete que clasificó a su selección a una nueva final. La otra semifinal se la ganó Alemania a Francia a penaltis después de un empate a 3, y de esta forma alemanes e italianos se encontraban por cuarta vez en un mundial y por primera vez en una final. Hasta ese momento la historia entre ambos en los mundiales era de 2 empates y una victoria para los italianos. Sin embargo, Alemania contaba con un mejor presente, ya que era la vigente campeona de la Euro, celebrada precisamente en territorio italiano 2 años atrás. Aquel partido finalizó sin goles en el primer tiempo, y en el periodo complementario nuevamente Paolo Rossi hizo presencia al minuto 57. Anotó su 6º gol del torneo y el primero de aquella gran final. El segundo llegó para Italia al minuto 69 por medio de Marco Tardelli, y el tercero, que enterraba las ilusiones alemanas, llegó al minuto 81 por medio de Alessandro Altobelli. El descuento para los alemanes llegó al minuto 83 por medio de Paul Breitner. De esta forma, contra todo pronóstico, Italia se coronaba por tercera vez campeona del mundo, derrotando en su momento a cada una de las favoritas a ganar la copa.
En el puesto número 3 tenemos a la selección uruguaya cuando ganó su segunda Copa del Mundo en Brasil 1950. Haciendo una breve reseña sobre la organización de aquel campeonato, lo más importante a notar es que después de 12 años el mundial se volvía a realizar, luego de estar suspendido a causa de la Segunda Guerra Mundial. Aunque el torneo estaba diseñado para 16 selecciones, solo participaron 13, 6 europeas y 7 americanas. Esto debido a que obviamente la mayoría de naciones estaba mal económicamente y algunas se retiraron previo al campeonato. Alemania fue suspendida por su accionar en la guerra. Argentina no quiso participar por diferencias con la Federación Brasileña, e Italia participó con suplentes debido a que un año atrás habían muerto 10 de sus jugadores titulares en el famoso accidente aéreo del Torino. Dicho lo anterior, todo estaba dado para que el mundial lo ganara la selección de Brasil, la cual era local y gran favorita al título. Aunque Uruguay ya había sido campeona del mundo en 1930, de aquello ya habían pasado 20 años. Su título más reciente había sido la Copa América ganada de local en 1942. Es decir, que si bien era una selección con historial ganador, en aquel 1950 no tenía el prestigio de años anteriores. La primera fase de aquel mundial estaba diseñada para 4 grupos de 4 selecciones, pero debido a lo que explicamos anteriormente, el grupo 1 y 2 se disputaron completos, el tercero con 3 selecciones y el cuarto con 2. De cada grupo solo avanzaba uno al cuadrangular final. Uruguay estuvo ubicada en el grupo 4, el cual lo superó fácilmente goleando a Bolivia 8-0. De los demás grupos avanzaron Brasil con 2 victorias y un empate, España con 3 victorias y Suecia con 1 victoria y un empate. Antes de repasar los resultados de aquel cuadrangular final, debemos anotar que en aquel tiempo se daba 1 punto por empate y 2 puntos por la victoria, y el campeón del mundo sería el que hiciera más puntos, ya que no habría final. En el primer partido Brasil siguió demostrando su favoritismo, goleando a Suecia con un aplastante 7-1. En el otro partido, Uruguay empató a 2 goles con España. En el segundo partido, Brasil volvió a dar otra paliza, esta vez a la selección española por 6-1. En el otro partido, Uruguay le ganó con un ajustado 3-2 a Suecia, marcando el gol de la victoria al minuto 85. De esta forma, a la última jornada llegaban solo 2 selecciones con opción del título. Brasil llegaba con 4 puntos y Uruguay llegaba con 3. Es decir, que si bien el campeonato no estaba diseñado para que hubiera una final, las circunstancias se encargaron de que sí la tuviera. A la última jornada se enfrentaban Suecia y España. Los suecos ganaron 3-1 y finalizaron en el tercer puesto, y en el otro partido se daba una auténtica final en el Estadio Maracaná, Brasil versus Uruguay, donde los locales llegaban con la ventaja que con un empate eran los campeones del mundo. El primer tiempo finalizó sin goles. A los 2 minutos de comenzado el periodo complementario, Ademir le dio la asistencia a Friaza para anotar el primer gol para los brasileños, un gol que les daba la tranquilidad para sentir la copa propia, ya que en aquel momento se veía difícil que Uruguay anotara 2 goles para revertir la situación. Pero pasados 19 minutos de aquel gol, el extremo uruguayo Alcides Gigia ganó la banda derecha e hizo un pase al área que Juan Schiaffino aprovechó para empatar el partido. Corría el minuto 66 y aún faltaban 24 minutos de partido. Con el empate, Brasil era campeón, pero ya estaba sumergida en un mar de nervios porque Uruguay ya estaba a un gol de aguar la fiesta. Al minuto 79 pasó lo impensado. Nuevamente el extremo Alcides Gigia ganó la banda derecha y esta vez remató al arco para convertir el segundo gol uruguayo, un gol que valió la segunda Copa del Mundo para su país y un gol que sacaba a flote la garra charrúa que fue capaz de ganar aquella final contra todo pronóstico y ante 174.000 espectadores en contra presentes en el antiguo Maracaná. En el segundo lugar, la selección italiana en el Mundial de Alemania 2006. Previo a dicho campeonato, muchos de los jugadores italianos eran protagonistas de los diarios deportivos, pero no precisamente para destacar su nivel futbolístico ni para resaltar sus títulos, sino porque algunos tenían que descender de categoría. En la siguiente temporada, algunos de los pertenecientes a la Juventus tendrían que jugar en la Serie B del fútbol italiano. En aquel momento se destapó el Calciopoli, el famoso escándalo del fútbol italiano que involucraba directamente a 5 clubes: el Milan, la Fiorentina, la Lazio, Regina y la Juventus, equipos que se les comprobó que habían tenido influencia en algunas decisiones arbitrales en las temporadas 2004-2005 y 2005-2006. Aunque a todos los clubes se les impuso una sanción, la más severa fue para la Juventus, que fue relegada a la segunda división. Así llegaba la selección italiana a dicho mundial, con ese gran escándalo a cuestas, siendo una selección respetada por su historia, pero menospreciada por su cuestionado presente. Su último título en aquel momento era el tercer mundial que ganaron hacía 24 años, y su última gran presentación había
había sido 12 años atrás cuando llegaron a la final de USA 94. Por lo anterior, Italia no estaba en los planes de nadie para ganar ese mundial, donde las únicas dos favoritas para ganarlo eran la selección alemana, que sería local y había sido subcampeona del anterior campeonato, y por supuesto la selección brasileña, que en los últimos 4 años había sido campeona del mundo, campeona de América y campeona de la Copa Confederaciones. Italia se ubicó en el grupo E al lado de Estados Unidos, Ghana y República Checa. El primer partido se lo ganó 2-0 a Ghana con goles de Pirlo y Vincenzo La Quinta. El segundo partido lo empató a 1 con Estados Unidos con gol de Alberto Gilardino, y el tercer partido lo ganó 2-0 a República Checa con goles de Materazzi y Filippo Inzaghi. De esta forma, Italia clasificó a la siguiente fase sin ningún problema y como primera del grupo. En octavos de final enfrentó a Australia en un partido bastante reñido que solo se definió en el último minuto. Al minuto 94, una falta sobre Fabio Grosso dentro del área generó el penalti con el que Francesco Totti le dio la victoria a la Azzurra. Los cuartos de final para Italia fueron más cómodos. Su rival fue Ucrania, al cual derrotaron 3-0 con goles de Gianluca Zambrotta y doblete de Luca Toni. En la semifinal, Italia dio el gran golpe y la gran sorpresa. Eliminó a una de las favoritas al título, a la selección Alemania, por quien todo el mundo apostaba que llegaría a la final. El partido fue bastante cerrado. En los 90 minutos no hubo goles y se tuvo que ir a los tiempos extra. En aquellos primeros 15 minutos de alargue tampoco hubo goles y solo en los últimos 2 minutos finales del segundo tiempo extra se definió el partido. Fabio Grosso anotó el primero al minuto 119 y el Pinturicchio del Piero puso el segundo que sellaba el paso de Italia a su sexta final en los mundiales. Contra todo pronóstico previo al mundial, Italia y Francia disputaron esa final. Ninguna de las dos selecciones eran favoritas, pero conforme fue avanzando el campeonato, ambas selecciones fueron ganando adeptos. En aquel partido muy temprano se abrió el marcador al minuto 6. Una falta no tan clara de Materazzi sobre Malouda, el árbitro argentino Horacio Elizondo la sancionó con pena máxima, que fue ejecutada espectacularmente por Zinedine Zidane, poniendo en ventaja a los franceses. Solo 12 minutos después, Pirlo entró al área desde un tiro de esquina y Materazzi de cabeza puso el empate definitivo. Después de aquel gol, el partido fue muy cerrado y no hubo goles en los minutos posteriores, y tampoco en los tiempos extra, por lo que aquella final fue la segunda en la historia que se definió desde el punto blanco. Con esta definición quizá a muchos italianos se les vino a la mente aquella final del 94 y el penal desperdiciado por Roberto Baggio, pero aquel día tuvieron su revancha y David Trezeguet erró para los franceses, e Italia, contra todo pronóstico y cuando previo al mundial nadie daba nada por ellos, se coronaron por cuarta vez en su historia campeones del mundo. En la primera posición, la selección argentina en el Campeonato del Mundo de México 1986. Aunque sabemos que aquel mundial fue testigo de la consagración de uno de los mejores jugadores de la historia, Diego Armando Maradona, antes de comenzar aquel certamen Argentina no era favorita al título y nadie apostaba nada por ellos. El grupo de favoritas al título se conformaba por España, Brasil, Alemania y Francia. España por contar con la Quinta del Buitre, como se le conocía al grupo de 5 jugadores del Real Madrid que se formaron en las divisiones inferiores del club y que ganaron numerosos títulos en los años 80 y 90. Aquel quinteto estaba conformado por Miguel Pardesa, Manolo Sanchis, Michel González, Rafael Martín Vázquez y por supuesto por el causante del nombre del grupo, Emilio Butragueño, más conocido como el Buitre. La otra favorita, Brasil, aún contaba con grandes jugadores del pasado mundial como Falcao, Zico y Sócrates, y adicional incorporaron al joven de 26 años, al letal delantero Careca. Alemania era la vigente subcampeona y contaba con Hennes y Rummenigge, y el joven de 25 años Lothar Matthäus. Y Francia por su parte era la vigente campeona de Europa y tenía en sus filas al 3 veces Balón de Oro Michel Platini. Argentina tuvo unas sufridas eliminatorias para participar en ese mundial. Se ubicó en el grupo 4 al lado de Perú, Colombia y Venezuela. Al último partido frente a Perú en la ciudad de Lima, Argentina llegó con posibilidades de clasificarse aún con un empate, pero también existía la posibilidad de quedar por fuera del mundial si perdía aquel encuentro. Hasta faltando 9 minutos para acabarse el partido, Argentina perdía 2-1 y se estaba quedando por fuera de México 86. Fue entonces cuando apareció un gran remate al arco de Daniel Pasarela que finalmente empujó Ricardo Gareca en la línea de gol y puso el 2-2 definitivo con el que Argentina se clasificó agónicamente. Sumado a esta sufrida eliminatoria, los partidos que disputó posteriormente en la preparación del mundial dejaron muchas dudas. El equipo no demostró una contundente superioridad frente a estos rivales de menor jerarquía, que incluso en su mayoría fueron clubes, siendo el partido más famoso y desalentador para lo que venía el partido de visita frente al Junior de Barranquilla, que finalizó
0-0. Otras circunstancias desfavorables para aquella selección argentina es que tanto los argentinos como el resto del mundo aún tenían fresco en la memoria el discreto mundial que habían tenido 4 años antes, y previo a ese mundial de México, Diego Armando Maradona aún no había mostrado el gran esplendor de su fútbol en la selección, por lo que fue muy cuestionado por su poco aporte, llegando muchos a afirmar incluso que no merecía ir al mundial y que su fútbol era inferior al del jugador Ricardo Bochini. Pero el entrenador Carlos Bilardo hizo caso omiso a las críticas y por el contrario le dio un respaldo total, dándole la cintilla de capitán, quitándosela a Daniel Passarella, una decisión que también fue bastante criticada y polémica y que generó algunas disputas al interior del vestuario del albiceleste. En aquel mundial, Argentina estuvo ubicada en el grupo A al lado de la vigente campeona Italia, Corea del Sur y Bulgaria. El primer partido se lo ganó 3-1 a Corea del Sur, con goles de Oscar Ruggeri y doblete de Jorge Valdano. El segundo partido fue empate ante Italia con gol de Maradona, y el tercer partido lo ganó 2-0 con goles de Valdano y Burruchaga. De esta forma, Argentina avanzó contra todo pronóstico primera del grupo A. En octavos de final derrotó a Uruguay con gol de Pedro Pasculi. En cuartos de final derrotó a Inglaterra 2-1 en uno de los partidos más polémicos y recordados de la historia de los mundiales. Aquel día Diego Armando Maradona marcó los 2 goles más recordados de su carrera, el polémico gol con la mano y el mejor gol en la historia de los mundiales. Inglaterra descontó por medio de Gary Lineker y de esta forma la selección por la que nadie apostaba días atrás ya estaba en semifinales. Aquella semifinal fue frente a Bélgica. Nuevamente la magia de Maradona se hizo presente. Hizo otro doblete acumulando 5 goles en aquel campeonato. En la otra semifinal Alemania derrotó 2-0 a Francia y se dio por primera vez la final más repetida de la historia de los mundiales, Argentina versus Alemania. Al minuto 23 José Brown puso en ventaja a Argentina y así finalizó el primer tiempo. En el periodo complementario al minuto 55 Jorge Valdano puso el 2-0, marcador que se mantuvo hasta el minuto 73, lo que le daba la confianza a los argentinos para pensar en la Copa, pero con los alemanes nunca se sabe, y en los siguientes 6 minutos empataron el partido con goles de Rummenigge y Rudi Bowler, pero para fortuna de Argentina, aquel marcador que ya daba incertidumbre solo permaneció 3 minutos. Al minuto 83, Jorge Burruchaga hizo el último gol de aquel mundial, que le daría la segunda Copa del Mundo a Argentina y le daba el premio a un cuerpo técnico y a un grupo de jugadores que siempre creyeron en sí mismos, aun cuando nadie confiaba en ellos. Antes de finalizar, quisiera invitarlos a que visiten y se unan a la página de Fútbol Más en Facebook. Abajo en la descripción dejo el enlace. Y por supuesto, quiero invitarlos a que se suscriban al canal y activen la campana de notificaciones para que estén al tanto de los nuevos videos. Si te gustó el video, no olvides comentar, compartirlo y darle like. Y como es costumbre, les traigo el siguiente acertijo para que lo descifren y lo comenten. He sido bicampeón consecutivo de la Champions League. Participé en Brasil 2014 y también estaré en Rusia 2018. No soy español, tampoco soy sudamericano. Actualmente tengo 31 años. ¿Quién soy?